Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous tous, bienvenue sur le canal d'apprendre le français avec Letty pour une leçon de plus. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une leçon que nous avons vue il y a quelque temps, mais j'ai décidé en fait de faire une autre leçon sur les articles. D'accord? On avait vu déjà les articles définis et les articles indéfinis séparés. Là, ce que nous allons faire, c'est faire une leçon avec les deux ensemble. Alors, oups, vamos a poner en español ahorita. Buenos días a ti, buenos días a ustedes. Espero que estén bien. Les deseo la bienvenida en el canal de Aprender el Francés con Letty. Hoy vamos a aprender una lección que habíamos visto un poquito antes, pero separadas. Vamos a ver los artículos definidos y los artículos indefinidos. Vamos a ver cómo se manejan los dos y cómo está la situación cuando ellos, a qué momento lo vamos a utilizar. Entonces, decidí de hacer una lección con los dos juntos, ¿ok? Y va a tener una otra donde vamos a tener frases con los artículos adentro de las frases, los dos en el mismo tiempo para que usted puede saber y entender cómo lo vamos a utilizar. Alors, avant tout, il nous faut cahier, crayon et hop, c'est parti! Alors, je vais lire la leçon, d'accord? Je vais lire les mots et après, vous devrez répéter après moi pour être sûr de la prononciation. Alors, voy a leer primero, d'accord? No voy a hacer ninguna traducción hoy, solamente para explicar la diferencia, pero la traducción de los nombres, de las palabras, no le voy a decir. Usted lo va a encontrar arriba de cada uno, d'accord? Alors, leo una vez y la segunda vez usted repite después de mí para ver si ya está bien. Allez, hop, on est parti. Cahier, crayon. Alors, les articles définis et indéfinis. ¿Ok? Los artículos definidos y indefinidos. Alors, los artículos indefinidos es un, une, des. Ok, pardon. Les articles définis et indéfinis plus le nom. Son las palabras que vamos a encontrar después. Plus le nom. Alors, article indéfini, un, une, des. Artículos definidos, le, la, les. Ok? Ahí está. Alors, ¿cómo la situación es así? ¿Cómo vamos a saber cuándo utilizamos indefinidos y el definidos? El indefinido es cuando estamos hablando de unas cosas, pero no sabemos, estamos hablando, por ejemplo, de una silla, pero puede ser cualquier silla que está aquí en el lugar con nosotros, ¿d'accord? Y cuando hablamos de los artículos definidos, que son aquí, entonces aquí estamos hablando de estas cosas. Alors, un es masculino, une, femenino, de es el plural. Le masculino, la femenino, les plural. D'accord? Alors, on y va pour les c'est parti. Un cahier. Un cahier. Une chaise. Une chaise. Des sacs. Des sacs. Un cheval. Un cheval. Une table. Une table. Des valises. Des valises. Un vélo. Un vélo. Une assiette. Une assiette.
Des cigarettes. Des cigarettes. Un livre. Un livre. Une robe. Une robe. Des pantalons. Des pantalons. Un arbre. Un arbre. Une feuille. Hop. Une feuille. Des cheveux. Des cheveux. Entonces, solamente para hacer un ejemplo en español, un cuaderno, una silla, las bolsas, un caballo, ¿ok? Pero estamos hablando de cualquier caballo, cualquier cuaderno, cualquier cosa. Entonces, por eso se llama artículos indefinidos. Y ahorita vamos a ver los artículos definidos. Estamos hablando de algo que vemos o que alguien tiene, pero de algo en particular. La voiture. La voiture. Le chat. Le chat. La maison. La maison. Le crayon. Le crayon. La lumière. La lumière. Le téléphone. Le téléphone. La porte. La porte. Le four. Le four. La pomme. La pomme. Les voitures. Les voitures. La chaussure. La chaussure. Les glaces. Les glaces. Le sourire. Le sourire. Eso es porque significa eso. Le sourire, esa es la sonrisa. Por eso. Alors, la voiture. Aquí, por ejemplo, si hacemos la traducción en español, sería el coche. El gato. Ahora, ustedes, atención, es muy importante que yo, por ejemplo, acuérdate que no todo se traduce. Aquí, por ejemplo, para mí la voiture es femenino y el gato es masculino. Pero para ustedes, no. El coche, el gato, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces no piensas que estoy equivocada, es solamente que es así. Y cuando vamos a poner la traducción, entonces vamos a poner la traducción en español, ¿de acuerdo? Aquí, la casa, el crayón. Aquí, usted ve bien la diferencia. Sería la casa, esta casa, y el crayón, el plumón, algo así, es este. Estamos hablando de este plumón, ¿de acuerdo? La luz, luz. El teléfono de, por ejemplo, podemos hacer una frase, el teléfono de Pedro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es su teléfono de él. Y si estábamos hablando de un teléfono, cualquier teléfono, diría un teléfono pero no podría decir una persona aquí. Entonces diría un teléfono de una persona. Le teléfono, no, un teléfono. No podemos decir una persona aquí. No, yo no puedo porque estamos hablando de algo definido, ¿de acuerdo? Voilà, aquí está la lección y está un poquito más coherente el indefinido y el definido. Y vamos a hacer también otras clases donde vamos a encontrar frases, en una frase, los dos juntos,
definido y indefinido, para que usted ya puede ver cómo se puede juntar los dos. Voilà. Y espero que le entendieron un poco mejor o más, y además hay más palabras ahorita, entonces como que estamos más palabras, mucho mejor. Palabras que utilizamos, que necesitamos y todo esto. ¿Ok? Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous d'être avec moi sur le canal. Si usted no está suscrito, suscríbense. No pas oublier la petite cloche des lignes. También sus comentarios si les gusta, no les gusta, el link, el dislike o no, bueno, algo así. Y también es importante para saber si les gusta o no. Y merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.